Hermanos y hermanas, con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a empezar la reflexión de las 7 palabras de Jesús en medio de esta dolorosa realidad que estamos viviendo. Una Semana Santa distinta. No llenamos nuestras iglesias de 4 paredes, pero sí nuestras iglesias domésticas, la familia, una sagrada donde nacen nuevos cristianos dispuestos a crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Hoy recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Un vía crucis que Jesús lo acoge y lo abraza con amor. El Hijo de Dios hecho hombre, dispuesto a morir por ti y por mí. Un Dios que nos enseña a amar y a perdonar por amor. El mismo Jesús en los evangelios nos dice: amaos los unos a los otros como yo los he amado. Y en otra parte nos dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un Dios que nos enseña a poner nuestra mirada en el cielo con la plena esperanza de gozar de la eternidad. Hermanos míos, el Papa Francisco en una entrevista por la crisis que estamos viviendo dijo: resérvense para mejores tiempos, porque entonces recordar esta crisis nos ayudará. Pues no dejemos que las preocupaciones de esta vida nos aparten del amor misericordioso de Dios. Pongamos nuestra esperanza en aquel que todo lo puede y en María Santísima, a quien el mismo Cristo nos la dio como nuestra Madre, Madre de los Dolores. Pongamos mucha atención a cada una de las 7 palabras de Jesús y pidámosle que nos dé la gracia para poder aplicarlo en nuestra vida diaria y buscar desde ya nuestra propia conversión. Buenas tardes, queridos hermanos. Mi nombre es Fátima Cabrera, ex catequista de la parroquia Santa María Magdalena, y pues voy a compartir con ustedes la reflexión de la primera palabra, que la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 24. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como cristianos conocemos que estamos celebrando ese tríodo pascual, recordando y viviendo, y esta vez de manera única, una Semana Santa verdadera, debido a esta situación dolorosa y tan difícil que estamos pasando. Jesucristo llega a un lugar de dolor y frente a sus verdugos y frente a toda la gente que le hizo daño e injustamente hizo que lo condenaran a muerte, Él expresa esta frase tan importante: y si Jesús lo hizo en la cruz, significa que el perdón se convierte en algo extraordinario, en un don que Él nos dio. Vamos a reflexionar un poco cómo en el Antiguo Testamento Dios habla a su pueblo acerca del perdón. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Encontramos nosotros en este versículo cómo el Señor nos da el remedio a la situación que estamos pasando. Dios nos pide que doblemos rodillas, que invoquemos su nombre, que nos arrepintamos de corazón, perdonarnos a nosotros mismos primero. A veces vivimos toda una vida de resentimientos, de rencores con nosotros mismos, y no somos capaces de perdonar ni a nosotros mismos ni a los demás. Más adelante, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar
algo mucho más concreto y específico. Mateo 18, capítulo 18, versículo 22. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. Palabra de Dios. Encontramos aquí un número que es un número simbólico. No significa que vamos a ponernos a darle una cantidad y decir ya no te puedo perdonar porque se acabó el número. Es un número simbólico, una prefiguración a que siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Y más adelante, en las comunidades, vamos a ver qué es lo que dice Jesús en Efesios 4, versículo 32. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Encontramos aquí, ya en la comunidad, cómo el Señor nos pide que seamos buenos y comprensivos, perdonándonos mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Este versículo se relaciona mucho con esta primera palabra, ya que encontramos a un Cristo que tomó forma humana, estando en la cruz. Humanamente sintió mucho dolor y seguramente vio con mucha compasión a sus verdugos y a toda la gente que lo trató mal y que lo ofendió. Y aún así, lleno de tanta humildad, ante su Padre dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Encontramos en estas palabras que no hay nada de superioridad, siendo Dios verdadero, y más bien nos da una enseñanza muy eficaz para todos los cristianos. En estos tiempos que estamos viviendo, busquemos reconciliarnos con aquellos que nosotros nos hemos distanciado o que no hemos perdonado. Es esta Semana Santa propicia para buscar a Dios. Busquemos a Dios doblando rodillas, haciendo nuestra oración desde nuestro interior. Hoy en día están circulando muchas cadenas de oración escritas por otras personas, que nosotros las vamos divulgando. Pero ¿qué tal si mejor en cada casa o cada hogar se convierte en una iglesia doméstica, rezando y sacando desde lo más profundo de nuestro corazón esa súplica que necesitamos para terminar con esta pandemia, con esta situación? Dios quiere un corazón contrito, Dios quiere un corazón humillado, y que salga de lo profundo de nuestro corazón esa alabanza, esa oración que necesitamos hoy. Queridos hermanos, que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de los que están enfermos y a cada uno de los que han pasado por una situación tan difícil en estos momentos. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Hola, ¿qué tal? En este momento continuamos con la reflexión de una de las 7 palabras de Jesús. En esta segunda palabra, Jesús nos dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le pedimos la ayuda al Espíritu Santo, Dios de la sabiduría, que nos ilumine, que nos llene de mucho amor, sobre todo nos ayude a practicarla en estos momentos difíciles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos, Señor, invocar la presencia del Espíritu Santo a través de esta ejaculatoria. Llena nuestros corazones, llénanos de esperanza y de esa paz que tanto necesitamos y que tanto necesita el mundo entero. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Esta segunda palabra podemos encontrarla en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 23, versículos del 39 al 43. Damos lectura para poderlo comprender mucho mejor. Dice así: uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay tres partes claves que tenemos que tener en cuenta en estos momentos de dificultad, por esto de la pandemia que se está viviendo en nuestro país. Aquí Dimas, que por tradición conocemos que este buen ladrón, como la iglesia lo nombra, hizo, fue que él reconoció, junto con aquel que estaba crucificado del otro lado, cuando dice: ¿no temes a Dios? El temor de Dios en su corazón, a pesar que no era un discípulo cercano y a pesar de que no era uno de los seguidores que estaba ahí con Jesús, él refleja esto, este temor de Dios, de ofenderle en el último momento de su vida. Él era consciente que ya su vida estaba a punto de terminar. Sin embargo, él reconoce a Jesús, a Cristo como el Salvador, y por eso dice: ¿es que acaso no le temes a Dios? Él sabía muy bien desde su corazón que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso es que lo defiende. En estos momentos, queridos hermanos, estos momentos de dificultad, nosotros somos capaces de defender a Jesús en los momentos en que ciertas personas hablan mal de Él o aducen en que la pandemia es por culpa de Dios. Esos son los momentos en que tenemos que defender y decir que no, que Dios es un Dios de amor y de misericordia, y que esto es consecuencia del pecado. Todo dolor, toda enfermedad es consecuencia del pecado. Tenemos que sacar a la luz a nuestro Dios, que es misericordioso y amoroso. Número 2. Como dije hace un momento, este buen ladrón reconoce a Cristo como su Señor. No tiene miedo de hablarle en ese último momento, cuando ya parece que todo está perdido y cuando ya parece que ya era su momento final y que ya estaba condenado prácticamente. Él tuvo la certeza de expresar lo que sentía, y su único momento de sentir fue decirle, mirándolo al Señor, estando en ese suplicio, diciéndole: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino o cuando vengas con tu reino. Tiene esa esperanza firme de que en Él lo puede esperar todo, sabiendo que Él iba a morir. Él era consciente que aquello que decía Jesús, que esta muerte terrenal no tenía la última palabra. Por eso Jesús le responde: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa misma esperanza nos la dice a ti, nos la dice a mí, que hemos tal vez perdido algún familiar, que hemos tal vez perdido algún ser querido, algún vecino, algún amigo. Hay que pedir, decirle: Señor, acuérdate de él, acuérdate de ella, que ha sufrido tanto a causa de esta enfermedad, y tener la certeza de que el Señor lo está cogiendo en su seno. Y número 3, este pasaje bíblico también nos pide que seamos certeros, de no cansarnos en la oración, de pedir la perseverancia final. Queridos hermanos, nadie está seguro. En este momento podemos estar aquí, mañana tal vez no. Hay que pedirle al Señor de tener la perseverancia final, de ser fieles a Él, y no solamente fieles. Puedo llegar a decir de que nuestra última palabra sea para Él, que nuestro último suspiro sea para nuestro Señor,
y que nuestro último suspiro sea para nuestra Madre Santísima que intercede por nosotros en el cielo. Así que desde ya los invito a continuar en este momento de oración, a continuar en estos momentos de reflexión familiar. Ya estamos próximos a la Pascua, estamos próximos a la alegría de la resurrección del Señor y no hay que desaprovecharla. Ese día habrá fiesta en el cielo y habrá fiesta en nuestros hogares. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes y que el Señor les conceda la paz y el bien que tanto necesitan. Tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, y también María, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella a su discípulo más querido, le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Pues bien, uno de los últimos deseos de Jesús fue dejarnos que cuidemos a su madre y también dejarnos que ella cuide de nosotros. Esa es la tercera palabra que pronunció Jesús en la cruz. Juan 19, 26, 27. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. El último deseo, el deseo de un moribundo, decir algo tan sagrado. Otro de los detalles que podemos decir es: donde está presente María, pasan cosas muy buenas. Donde está presente María, pasan cosas muy maravillosas. Donde está presente la Madre de Dios, la Madre de Jesús, le pasan cosas maravillosas. Incluso María estaba al pie de la cruz y el buen ladrón se convirtió. Algunos padres espirituales dicen que muy probablemente María intercedió por este buen ladrón. Estaba clamando, no dándose por vencida por este hijo suyo. Ahí donde estaba María al pie de la cruz, ahí este buen ladrón se convierte. Ahí en Pentecostés, recordemos en Pentecostés, estando en oración con los discípulos de Jesús, ahí se derrama el Espíritu Santo. En las bodas de Caná, unos novios que estaban en crisis, se les había acabado el vino, y ahí estaba María, intercede por ellos, y la crisis desaparece. Es más, estas palabras, hijo, ahí tienes a tu madre, y madre, ahí tienes a tu hijo, Jesús se las dice a Juan. ¿Quién fue Juan? El discípulo amado de Jesús. ¿Quién fue Juan? El único que no murió mártir, sino que murió de muerte natural por vejez. Juan fue el único que estuvo hasta el final, hasta la cruz de Jesús. Es decir, si María nos acompaña en nuestro caminar, podremos lograr grandes cosas, porque ella no es Dios, pero intercede por nosotros. Ella no hace los milagros, pero los consigue para nosotros, como en las bodas de Caná. Ella me da fuerza como a Juan para mantenerme fiel hasta el final. Pudiéramos decir, si por defender a Cristo el buen ladrón se ganó el cielo, imagínate cómo no por defender a María, por cuidar de ella. ¿Qué hijo no agradecerá que alguien le cuide a su mamá? ¿Qué hijo no agradecerá que alguien le trate bien a su madre? Por lo tanto, cuidar a María, dos cosas: es tenerla como nuestra intercesora, como en Caná de Galilea, como en la cruz, como en Pentecostés, pero también donde está María, ahí seguramente estará Jesús, como nuestro abogado.
Esa es la tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Es entonces cumplir ese último deseo de Jesús en la cruz. Es dejárnosla como el mayor regalo. Los cristianos no estamos huérfanos. Tenemos a una madre que nos ama, a una madre que nos cuida, a una madre que intercede por nosotros, a una madre que no nos deja solos. Fue como decía Jesús: no estaré con ustedes ya físicamente, pero les dejo a mi madre. María acompaña a la iglesia, acompaña a cada hijo que se deje cuidar por ella. María, ahí tienes a tu hijo. María se tomó muy en serio eso que le pedía a su hijo. Ahí tienes a tu hijo Juan y a tus hijos, la iglesia. Y por eso se ha aparecido en muchos países del mundo, en México, en Francia, en Brasil, en Honduras, en Polonia, en Italia y en otros países más, porque se tomó muy en serio el nombre de madre. Ahí tienes a tu hijo. Y nosotros, ¿qué tan en serio nos hemos tomado el hijo? Ahí tienes a tu madre. Porque no olvidemos, fue el último deseo de Jesús que cuidáramos de su madre. Tercera palabra, Juan 19, 26, 27. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Hoy Viernes Santo nos toca contemplar y meditar la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y quizás en lo personal siempre he considerado de que esta expresión o esta frase que Jesús lo hace estando ya en la cruz es una de las más difíciles de meditar, pero vamos a hacerlo de una forma simplificada y sencilla. De esta manera Jesús nos enseña la oración que Él hace a su Padre, ya cuando se siente agotado, siente que sus fuerzas ya no dan para más. Hay que entender que Jesús verdaderamente era Dios y hombre a la vez. Esto en teología se le llama la unión hipostática. Y la unión hipostática es entender de una manera tan concreta el misterio de la Santísima Trinidad, que nos dice de que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son tres personas muy distintas, pero que la unión hipostática hace de que esas tres personas muy distintas tengan una sola esencia verdadera, que se potencialicen como uno solo y que toda la humanidad puedan adorarlo por la esencia y el poder que cada uno de ellos posee. Bien, la oración de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el empezar aquella oración con el Salmo 22, cuando el rey David también oraba de esta manera, porque sentía de que Dios lo había dejado a un lado, de que se había olvidado de él. Y en Mateo 27, 46, cuando Jesús también exclama las mismas palabras, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No porque él siente de que el Padre lo haya dejado a él en los momentos más difíciles, sino porque se quiere unir en oración, y de esta manera Jesús nos enseña de que en la oración tenemos el derecho y el deber también de quejarnos. Pero no hay quien falte por ahí que diga: Jesús se volvió ateo cuando dijo esta expresión, cuando mencionó esta frase. No,
De esta manera Jesús nos enseña dos cosas muy importantes y es la que vamos a meditar el día de hoy. La primera es de que Jesús nos enseña de una manera más relajada, con tranquilidad, de que para orar no se necesita primero sentirse bien. Es decir, yo no tengo que sentirme bien conmigo mismo y con los demás para orar, sino lo contrario, que para orar, ¿sí?, el poder de la oración, la efectividad de la oración va a realizar en mi vida de que yo me sienta bien y de que las cosas se vayan dando de la mejor manera como Él quiere. Es muy importante también resaltar los santos de la iglesia. Ellos se mantenían en constante oración. Uno de ellos era el Padre Pío, un santo que dedicaba horas en el Santísimo frente al Señor, pero a pesar de que él se mantenía en constante oración, él decía lo siguiente: me siento a veces muy tentado, pero no siempre la oración va a ser la aspirina de mi alma, ni tampoco el analgésico para mi cuerpo, porque van a haber momentos en donde las tentaciones van a ser muy fuertes y las tribulaciones constantes, y que el ser humano debe saber sobrellevar la situación. Como les mencioné, tenemos el derecho y el deber de quejarnos ante Dios, de exponer nuestro dolor, de exponer nuestra causa ante Él. Pero lo importante es de que si nosotros nos quejamos ante Dios, nos sentimos de manera en que no podemos aguantar y sobrellevar la situación. Siempre debemos de decir al principio, a la mitad y al final de proclamar el nombre del Señor. ¿Sí? No solamente es de quejarnos, sino de que tener a Dios como principio, mitad y fin de todo. Por eso es que cuando Jesús dice Dios mío, ¿sí?, primero lo pone en un lugar, en un primer plano, al Padre. Y luego Él reclama, expone su queja: ¿por qué me has abandonado? Bien, hubieron muchos profetas en el Antiguo Testamento, como Jeremías, como Elías, como Moisés, que ellos también presentaron su queja ante el Señor. Pero con todo el volumen de la queja que tengamos en una oración, siempre debemos proclamar el nombre del Señor. Muchas veces en nuestras cabezas siempre hay un juego de hipócritas, que decimos: ay, si me fue mal en el trabajo, no debo mencionar de que mi jefe es de tal manera. Si tuve un problema con mi esposo, con mi esposa, no tengo que decir esto. No, tenemos que presentarle la queja ante el Señor. Y el segundo paso, y que es muy importante para saber si nuestra queja es buena o es mala, es que después de la queja decirle al Señor: haz tu voluntad, haz tu voluntad. Es por eso que Elías dice: basta, Señor, quítame la vida. Pero él no dice: basta, Señor, yo me quito la vida, sino que él en su oración está dejando de que Dios actúe a la voluntad que él quiere y desea. Y no puedo dejar de poner el ejemplo de Santa Marta de Betania, una de las grandes santas en los tiempos de Jesús. Cuando Santa Marta ve de que su hermano Lázaro está en agonía, le pide a Jesús que venga.
Jesús no viene. Santa Marta se desespera y llama nuevamente a Jesús y Jesús no llega. Cuando Jesús llega en el lugar donde vivía Marta y Lázaro, Lázaro, el enfermo, ya había muerto. Y Santa Marta le dice a Jesús lo siguiente: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Se fijan que Santa Marta le ora al Señor, pero en una forma de queja. Pero después de eso le dice: sé que todo lo que le pidas a tu Padre se va a cumplir. Es decir, de que ella primero en su oración expone su malestar, su queja, su impotencia, porque su hermano ha muerto. Pero también reconoce de que la voluntad de Dios puede actuar en la vida del ser humano. Dios nos da ese derecho y ese deber de quejarnos en oración, pero siempre y cuando reconozcamos al Señor como nuestro Salvador, y también de que el Señor actúe en el pleno de su voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de bronce, nosotros somos seres humanos, que no solamente en la oración vamos a decir cosas bonitas, cosas exquisitas, no, porque hay veces que en la oración nos quebramos, nos sentimos tan solos y ese sentimiento de soledad nos lleva a expresar nuestro malestar de abandono, pero que ese malestar de abandono humano más bien sea que me abandono totalmente a los brazos del Señor. Feliz Semana Santa. Hermanos, he tenido a bien ser escogido para reflexionar un poco acerca de la palabra quinta, que es tengo sed. Todos hemos sentido en algún momento esa necesidad de saciar un instinto básico del cuerpo por nutrirse de este líquido vital. Todos hemos caminado en ciertas circunstancias en donde de alguna forma hemos tenido muchos momentos en donde el cuerpo ha necesitado este líquido vital como algo necesario para seguir funcionando. De hecho, el ser humano es tres cuartas partes de agua. Nuestro planeta es 3/4 partes de agua. Sin agua no podríamos vivir. Hoy se nos plantea un nuevo reto. De hecho, este reto que hoy tenemos en este momento es tener una emergencia en donde también estamos padeciendo de sed, y no necesariamente de agua. Cuando Cristo, estando en la cruz, imaginándonos por un momento el sufrimiento que tuvo cuando decía tengo sed, era en un momento en donde, cumpliendo con ese deber sagrado de hijo de Dios, obediente al Padre, que aun a sabiendas de que tenía que sacrificarse por los pecados de los demás, decidió también ofrendar su vida. Una cuestión que va más allá de la simple obediencia de algo porque sí. Es también el hecho de que nuestro Padre Cristo, de alguna forma sintió ese dolor que sentíamos cada uno de nosotros. Que Cristo en algún momento sintió cuando tenía esa necesidad no solamente física que el cuerpo le estaba exigiendo, de todas sus funciones vitales que estaban comenzando a decaer, haber sufrido la flagelación, haber sobrecargado su cuerpo con el peso de la cruz durante todo el trayecto al Gólgota.
era también el momento de descansar de alguna forma, de suplicar que alguien le ayude con ese instante. Cuenta las Sagradas Escrituras de que no le dieron de beber agua, que le dieron de beber algo que no era agua, de hecho. Hay momentos en donde hemos tenido la necesidad simplemente de salir a hacer un trámite con un solo abrazador y que una botella de agua, o llegar a la casa y tomar agua, lo que podamos, de alguna forma alivia esa sed. Pero más allá de la sed física que uno puede sentir, es la necesidad de sentirse aliviado. Por el momento el Señor está con esta carga tan pesada, quizás ya no en sus hombros porque ya está en la cruz, pero con la necesidad de saber que lo que está haciendo tiene un sentido. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido agobiados por las deudas, por los problemas económicos, por la hipoteca de la casa, por las necesidades apremiantes que existen en el hogar? Esas cosas que salen fuera del ahorro, esas necesidades que salen en el último momento, y que de pronto, estando con nuestra economía, si bien es cierto no ordenada, pero quizá un poco como controlada, siempre hay un imprevisto que nos saca de cualquier nos saca de ese estado de quietud y nos desespera, nos agobia, nos llena de desesperación, y hasta cierto punto nos oprime el pecho, nos oprime el corazón. Eso obliga a que muchas veces tengamos problemas con nuestra esposa, o tengamos problemas en el hogar, que no podamos de alguna forma salir de ese estado, y sentimos que cada momento en que estamos así es como que nos quedáramos sin oxígeno, como si se acabara todo, como que ya no vemos la señal del camino, la señal al final de la luz al final del túnel. Que es como que en ese momento a nosotros se nos acaba las fuerzas. Hubiésemos querido que sea agua lo que haya recibido Jesús. No lo recibió. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros, cuando queremos ver el final del camino, hemos tenido ese problema de no haber llegado justamente a llegar a sentir ese alivio que saciar la sed puede llegar a hacernos sentir? Cristo no lo vivió. Cristo tenía un peso mucho más grande que la cruz que llevó, y el peso de nuestros pecados. Es tarde que quizás después de 2000 años hoy tengamos que reflexionar, y cada Semana Santa reflexionemos acerca del dolor de Jesús. Pero eso nos recuerda que en la pasión que hoy estamos recordando, nos pongamos a pensar cuántos de nuestros dolores son tan fuertes como lo que Él sintió. Cuántas del dolor que representa la muerte de un ser querido en estos tiempos difíciles que hemos sufrido todos, de alguna u otra forma, de forma directa o de forma indirecta. Que esta emergencia que nos está agobiando, que no nos dejan salir, en donde estamos, que queremos explotar. Dios hoy nos da un mensaje. Y es que cuando en el plan de Dios a Cristo lo hizo hombre, no lo hizo con el ánimo de que nos sintamos cercanos a Él, sino que nosotros veamos en Él una fortaleza que aún no conocemos quizás en nosotros. Una fortaleza que lo hemos visto y no nos hemos dado cuenta de que cada vez que hemos tenido problemas salimos adelante. Y siempre le decimos: Señor, gracias a ti estoy bien, gracias a ti salí de una enfermedad, gracias a ti ya no tengo cáncer, gracias a ti salí de estas deudas. Y alzamos las manos a Dios, y cuando recordamos todo lo que pasamos, simplemente nos llenamos de una nostalgia que al mismo tiempo es como un bálsamo, porque logramos superar una dura batalla, o hemos cruzado el umbral de la deuda, o terminamos un sufrimiento en algún momento. ¿Cuántas de las personas que han perdido un ser querido por algún momento
hemos llegado a pensar de que Dios no está con nosotros, y es que no podemos ver en el dolor todas aquellas cosas que están más allá del dolor simple. Pero que hoy los invito para que reflexionemos que más allá del dolor que podamos sentir en este momento, del encierro, de la desesperación, de las deudas y de un montón de cosas, hay una luz al final del camino. Si Cristo hubiera querido dejar todo atrás, Él simplemente no hubiera tomado esa copa que Él tanto le dijo al Señor en el Getsemaní. Señor, que se haga tu voluntad, más no la mía. Él pudo haberse hecho para atrás y no hubiera pasado absolutamente nada. Pero Él tenía claro su misión. Misión que hoy tenemos que tener claro también en nuestras familias, nosotros como padres pendientes de nuestros hijos. Que somos responsables de que nuestros actos, cuando lo vean y ellos sean grandes, digan: mi papá estuvo en un momento difícil, o mi mamá pasó por un momento difícil, pero nos sacó adelante. Y eso los llene de alegría, y incluso cuando ya no estemos, eso les llene o les reconforte el alma. El plan perfecto de Dios no está en que tengamos un final feliz como en los cuentos de hadas. El plan de Dios es que nosotros seamos felices al final. Ese final puede ser después de 5 años, después de 20 años. Pero la felicidad de pronto no la disfrutamos porque estamos pensando en que nuestros planes se ven agobiados, y no son nuestros planes, son los planes del Señor. Que el Señor aprovechemos de estas palabras del Señor, de tengo sed, de que sacie de alguna forma esa necesidad que tenemos de justicia, de esa necesidad que tenemos de paz, de perdón que probablemente hemos pasado con familiares con quienes no nos llevamos, y que de alguna forma sirva para encontrarnos a nosotros mismos en un momento en donde seamos parte de un todo, y ese todo sea justamente encontrarnos con la paz del Señor. Que encontremos en esa sed no solamente la necesidad de ser saciada con agua, sino que sea saciada con justicia, con igualdad. Y aunque no llegue, perseveremos en la esperanza de que si Cristo tenía claro que había una misión mucho más maravillosa, que era salvarnos y sacrificarse por nosotros para el perdón de nuestros pecados, eso era más importante que su propia vida, incluso que un momento de sed. Que aprendamos a ver en el Señor las verdaderas virtudes de la valentía del ser humano, de la fuerza interior. Que encontremos en estos momentos difíciles momentos para recargarnos de energía, y encontrar en estos momentos la verdadera paz que necesitamos. Amén. Todo está cumplido. Al escuchar la palabra, todo está cumplido, lo primero que se nos viene a la mente es una finalización o algo que ya se terminó. Y para ser exactos, así fue. Para el Señor fue como llegar a la meta. Pero, ¿a la meta de qué? Al estar en la tierra, el Señor tomó una condición humana, en la cual también fue tentado por el diablo. Pero al momento de estar en la cruz y llegando a sus últimos minutos, dijo la frase que ya todos conocemos, la cual en opinión personal siento que nos demostró cómo cumplió con su objetivo o meta, que fue demostrarnos que a pesar de las tentaciones que se le presentaron, Él no decayó y que siempre tuvo su mirada puesta en Dios. Que en el tiempo en el que estuvo en la tierra, cumplió con la misión que se le había encomendado, demostrándonos una vez más que a pesar de las tentaciones y todas esas circunstancias en las cuales el Señor tuvo que pasar, dejó su esencia y nos vuelve a enseñar que todo se puede lograr. Pero, ¿y ahora qué hago? Todos tenemos una misión en esta tierra, de la cual debemos descubrir cuál es. Desde el momento que yo sepa cuál es esa misión, debo poner en marcha el plan de Dios, así como Él mismo nos enseñó, dejándonos de excusas baratas
como tengo miedo, o no puedo, o muchas otras excusas que cada uno conoce. El momento es ahora, y ahora que puedo, tengo que hacerlo. Demostrar que si el Señor pudo, yo también podré. Todo está cumplido. No es un objeto de contemplación. Es un llamado a saber si estoy haciendo lo correcto. De saber que si mis obras son fructíferas o lo que en estos momentos estoy haciendo sea para la honra y la gloria de Dios. Porque puede ser que ya esté cumpliendo con la misión que el Señor me encomendó, pero no lo hago según la voluntad de Él, sino mi voluntad, con lo que a mí según me parezca. En pocas palabras, según mi conveniencia. Si en estos momentos yo reconozco o reconocí mi error, es momento de rectificarlo y tratar de cambiar. Recuerda que es de valientes reconocer un error, y mucho más si pido perdón por aquella falta. Yo como joven tengo una misión, no solo con la iglesia, sino con los que me rodean. Si yo no cumplo esa misión, algo quedará incompleto y no podré finalizar la obra de Dios. En el momento que a mí me toque partir de este mundo, me quedará un cargo de conciencia grande, al saber que no lo pude cumplir. Ya sea porque tuve miedo, porque no puse mi plena confianza en Dios, o tal vez porque no pude perdonar algo, y tristemente no podré decir que todo está cumplido, y quedará sin completarse. Ahora estamos a tiempo de ponernos al día de las misiones que se nos han encomendado, de reparar el daño que hemos hecho, de perdonar o tal vez perdonarnos de alguna falta que nos ocasionó mucho dolor. Y hago énfasis aquí, de perdonarnos. Sí, dije perdonarnos. A veces se nos olvida que también nosotros somos importantes y que intentamos amar al prójimo, pero aún no me he podido amar. Entonces yo me pregunto, ¿cómo contemplaré la obra de Dios? ¿Cómo completaré la obra de Dios si yo no me he podido amar aún? Querido hermano, aún estás a tiempo. Puedes comenzar recordando lo especial que fuiste, que eres y que serás. Tanto te amó Dios que tomó su cruz y tus pecados, para que tú tuvieras otra oportunidad para salir adelante. Si eso no es amor, yo no sé qué es. Este es el momento de empezar, de hacer las cosas nuevas y dejar atrás los perjuicios y los daños ocasionados al prójimo. Sabemos que no será fácil. También sabemos que el enemigo nos hará asustar. Y puede ser que caigamos, pero he ahí la diferencia. He ahí la diferencia de los demás, de saber cuánta confianza tengo puesta en Dios, de creer lo que Él me dijo. Sepan que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y que si le creo, así será. Y si Él está conmigo, yo nada de temer. Para ya terminar, solo me queda decir que si estamos realmente unidos al Señor, a pesar de todo, de las caídas, de las decepciones del diario vivir, de las múltiples tentaciones que se nos van a presentar, yo confiando ciegamente en Dios, sé que podré decir, todo está cumplido. Muy buenas tardes, queridos amigos. Es una alegría inmensa que en este día el Señor me haya permitido compartir con ustedes esta reflexión tan maravillosa
como es la última palabra que Él pronunció en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Indudablemente, queridos hermanos, esta fue la última palabra de nuestro Señor Jesucristo, agonizante, fatigado, cansado, maltratado, pero a la vez se constituye en la palabra más suave, la más dulce, aquella palabra que solamente Él podía habernos dado y enseñado antes de morir. Y es que vemos a un Jesús que, a pesar de la tribulación, de los azotes y de toda su pasión, muere tranquilo. Vemos a un Jesús confiado. Vemos a un Jesús que cumple hasta el final en obediencia a aquella misión por la cual fue enviado a este mundo por su Padre. Jesús únicamente inclina su cabeza y se entrega en las manos del Padre. Y con eso nos regala a todos los hombres este espíritu de verdad, este espíritu de amor. Sucede, queridos hermanos, que nosotros, los mortales, los seres humanos, pensamos siempre que al morir perdemos la vida. Y lo que realmente ocurre es que nos ponemos en las manos del Padre, y así lo dice la Santa Escritura. Él nos da la vida eterna. Hay un poeta ortodoxo de nombre Evtushenko que dice: cuando una persona muere, Dios acaba de amansar su existencia para la eternidad. Y es que, hermanos, indudablemente aquellos que confiamos en el Señor, aquellos que le seguimos de corazón, aquellos que hemos tenido una experiencia agradable cotidianamente con Él, sabemos que en las manos de Dios no se pierde. Sabemos que en sus manos no hay lágrimas, no hay sufrimientos mayores, porque Él nos da aquello que nosotros podemos soportar. Nada se pierde en las manos de Dios, y menos, queridos hermanos, después de la muerte. En este tiempo en el que hemos vivido una verdadera cuaresma y en el que muchas familias hemos experimentado el amor de Dios con una cercanía muy grande y extrema, muchos podemos dar testimonio de cuánto dolor hay a nuestro alrededor, cuántos amigos, cuántos familiares, cuántas personas queridas, cuántos vecinos, cuántas figuras políticas de las farándulas sociales, en fin, hemos visto desfallecer, pero también hemos visto confiar. Y yo me pregunto, si muchos de aquellos que hemos perdido familiares, amigos y vecinos, hemos elevado una plegaria al Señor confiable y le hemos dicho: Padre, en tus manos encomiendo su espíritu. Lo que significa que tenemos la plena convicción de que esta persona ha pasado a un estado de vida mejor. Esta Semana Santa la estamos viviendo de una manera diferente, única. Muchos entendidos dicen que hace mucho, pero mucho tiempo no se ha vivido una Semana Santa de verdad como la que ahora nosotros estamos viviendo, queridos hermanos. Y es que el Señor quiere algo con todo esto. Y es que el Señor nos está pidiendo algo con todo esto. El Señor nos está pidiendo confianza. El Señor nos está pidiendo que cada mañana entreguemos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros cuerpos, nuestra vida completamente a Él. Y que confiemos que después de la muerte hay una vida diferente, donde ya están aquellos que han partido de este mundo. La Sagrada Escritura nos habla también del mismo centurión. Este hombre, al ver morir a Jesús, alaba a Dios. Y es esta la misma alabanza que hoy quiero invitarlos a hacer, queridos hermanos. Alabanza al Padre, alabanza al Hijo, alabanza al Espíritu de Dios. Esta alabanza que va acompañada
de una credibilidad en Dios, de una confianza en Dios, de una cercanía total con el Señor. Que esta última palabra que el Señor pronuncia en la cruz antes de morir llene nuestras vidas, nos permita seguir experimentando esa confianza que en este tiempo muchos han de haber perdido, queridos hermanos. No permitamos que el dolor, la desesperación y la angustia haga que nos distengamos de Dios, que nos distanciemos de Él, que nos apartemos de Él. Confiemos en todo momento y digamos, como Jesús lo dijo en este momento: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi familia. Padre, en tus manos encomiendo mi hogar. Padre, en tus manos encomiendo mi trabajo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo mi vida. Queridos hermanos, esperando que esta palabra haya llegado en nombre de Dios al corazón de ustedes. Gracias. Y para finalizar nuestra reflexión, retomaré las palabras de Monseñor Luis. Abracemos a su cruz salvadora con esperanza. Hermanos, de todos los grupos y feligreses de nuestra parroquia Santa María Magdalena, abracemos nuestra cruz de cada día junto con nuestras familias, con esperanza, y permanezcamos siempre en oración acompañando a nuestra Madre de los Dolores en este momento que su Hijo está colgado en el altar de la cruz. Hermanos y hermanas, deseo para ustedes una bendecida Semana Santa y desde ya un feliz domingo de resurrección para todos.